Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos el tema, las dispensaciones. Viviendo por la fe Romanos 1:17. Porque en las buenas nuevas, la justicia de Elohai se revela por emuná, y para emuná, como está escrito, mas el tzadik por la emuná vivirá. Habacuc 2:4. He aquí el orgulloso. Su alma no es recta, mas el tzadik por su confianza vivirá. Estos pasajes tratan con el gran principio de la justificación por la emuná. Como veremos, este pasaje no ha sido tomado del documento que llamamos Brit Hadasha, sino del Tanakh, también mal llamado Antiguo Testamento. Así que la justificación por la emuná no es una doctrina del pacto renovado, sino del pacto inicial, pero este se afirmó y se estableció en el pacto renovado. Esto es sumamente importante para no caer en el error que cometen algunos teólogos del cementerio teológico de las naciones gentiles, que equivocadamente han separado el pacto inicial, del pacto renovado en el Mashiach, como si no tuviesen relación, o fuesen el uno contrario al otro, pero nada más lejos de la verdad. Por el bien de una instrucción en sana enseñanza, haremos un pequeño paréntesis para mostrar de dónde procede esta separación entre el pacto inicial y el pacto renovado. De tal manera que la emuná en el poderoso de Israel esté fundamentada en la totalidad en la enseñanza de la Torá de Yahuwah, que vive y permanece para siempre. Entre los años 1820 y 1830, un teólogo cristiano llamado John Nelson Darby, tomó sus ideas de un sacerdote católico jesuita de origen chileno, llamado Emanuel Lacunza. Este dio a conocer un sistema teológico que se conoció como el dispensacionalismo. Este sistema teológico se introdujo en el seminario Moody de Chicago, donde tuvo una gran acogida, y luego en el seminario de Dallas, de donde se proyectó prácticamente a todo el mundo evangélico de habla inglesa. Este tema fue luego enseñado en los seminarios hispanos, y alcanzó su famosa con la versión bíblica llamada la Biblia anotada de Scofield. Desde entonces el dispensacionalismo teológico ha sido el sistema más popular en la escatología evangélica. Es un hecho histórico que las enseñanzas que caracterizan al dispensacionalismo no se encuentran en ningún lugar de la historia de teologías anterior al siglo XVIII. Veamos unos datos que nos enseñan la esencia misma del dispensacionalismo. Como la inmensa mayoría de los teólogos cristianos de su generación, John Nelson Darby fue totalmente contrario a la Torá, es decir, creyó que la Torá de Moshe concluyó en el madero con el sacrificio del Mashiach. Sin embargo, esta postura ponía a manifiesto una serie de problemas bíblicos que debían esclarecerse. Por ejemplo, la profecía de Daniel deja claro que durante la última semana de las famosas 70 semanas, los sacrificios en el templo quedan restaurados como al principio. Así pues, la Torá de Moshe vuelve a hacer su aparición en estos últimos 7 años de la semana 70 de la profecía. Como estos últimos 7 años de la última semana de Daniel se consideran como el periodo de la gran tribulación, Darby llegó a la conclusión de que la ley de Moshe será restablecida al comienzo de la gran tribulación. Esta manera de pensar tenía sus problemas adicionales, como veremos, pero Darby pretendió resolverlos creando un sistema teológico de compartimientos proféticos y edades teológicas que reciben entonces el nombre de dispensaciones. Darby entonces afirmó que la edad o dispensación de la Torá terminó en el madero y que a partir de entonces comienza una nueva edad o dispensación, conocida como la dispensación de la gracia. Así pues, tenemos la dispensación de la Torá, que concluyó, según él, en el madero, y la dispensación de la gracia, que comienza justo donde la Torá quedó abolida, promulgando la idea de que cuando llegue la gran tribulación, la ley quedará restablecida y la edad de la gracia concluirá. Darby enseñó que la Torá tiene que ver exclusivamente con Israel y que, por consiguiente, con la muerte de Yahushua Israel dejó de ser el pueblo de Yahuwah. Por otro lado, relacionó la gracia con la iglesia, por lo que con la venida del Ruach HaKodesh la iglesia nace como el nuevo pueblo del pacto renovado. Dice Darby, como la dispensación de la Torá está relacionada únicamente con Israel, y la dispensación de la gracia con la iglesia, cuando se acabó la Torá se acabó Israel, y cuando comienza la gracia comienza la iglesia, o el nuevo Israel. Por supuesto, esto creó un problema que había que resolver. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo podía la edad de la Torá regresar si la iglesia está todavía aquí en la tierra?
Dice Darby, puesto que la Torá tiene que ver exclusivamente con Israel, la Iglesia e Israel no pueden coexistir al mismo tiempo, porque sin duda alguna, la Iglesia no será atraída a los pies de Mosé. ¿Cómo resolver ahora este problema teológico tan desastroso? Este falso teólogo enviado por Satanás llamado John Nelson Darby fue siguiendo la teoría del jesuita católico llamado Emmanuel Lacunza. Darby también enseñó la falsa doctrina del rapto pretribulación. Es decir, cuando llegue el momento que Israel vaya a existir de nuevo como nación, y la Torá sea restaurada, la Iglesia será raptada antes del surgimiento del Israel físico de tal manera que la Iglesia nunca se una a la Torá. Recordemos que Darby vivió en el siglo XIX. En aquel entonces, Israel no existía como nación, de hecho ni siquiera aparecía el nombre de la tierra de Israel en los mapas del mundo en aquellos días. Esto creó otro problema que Darby debía resolver. ¿Cuál problema? Para comienzo del siglo XIX en Inglaterra muchos Yahudim empezaron a creer en Yahushua como su Mashiach sin dejar de ser Yahudim, por ello y se le conoció como hebreos mesiánicos. Este resurgimiento del judaísmo seguidores del Mashiach llamados Nazareno le creó serios problemas a John Nelson Darby. ¿Por qué? Si la Iglesia es raptada antes del resurgimiento de Israel, antes de la restauración de la ley y antes de la gran tribulación, ¿qué pasará con estos judíos mesiánicos? ¿Se irán con la Iglesia por ser mesiánicos, o se quedarán con Israel por ser Yahudim? Darby trató de solucionar el problema estableciendo un dualismo teológico por el cual Israel es una cosa, y la Iglesia es otra totalmente separada, divorciada e irreconciliable, y esto creó un serio problema. ¿Dónde situar al Yahudim que reconoce que Yahushua es el Mashiach? ¿En Israel o en la Iglesia? Entonces, Darby enseñó que cuando un Yahudí reconoce que Jesús es el Mesías, deja de ser Yahidim y se convierte en cristiano. En otras palabras, queda desconectado de Israel y unido a la Iglesia. Como resultado de esta enseñanza dispensacionalista, es imposible para un Yahudí ser ambas cosas, parte de Israel y parte de la Iglesia. Su emuná en el Cristo cristiano, lo desconecta de Israel y lo sitúa en la Iglesia, donde según Darby, se aplica el texto bíblico que dice que allí no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra. Pero como sabemos eso es totalmente una aberración teológica. El dispensacionalismo enseñó también que lo que sucede también con la gracia sucede con la fe, es decir que la justificación por la fe es algo que sucede a partir de la muerte del Mashiach, básicamente como sucede con la edad de la gracia. En otras palabras, en la Torá no hay gracia, ni hay fe, sino solamente obras. Técnicamente hablando, existen dos sistemas de justificación delante del Elohai de Israel. Según Darby, uno por obras, que es incompleto, insuficiente y malo, exigido por la Torá, y otro por la fe, que es completo, suficiente y bueno. Según Darby, el primero fue establecido por Mosé y el segundo por Jesucristo. Por consiguiente, y según esta teoría, todo acercamiento a Mosé representa un alejamiento de Jesucristo, y todo acercamiento a la Torá representa un alejamiento de la gracia. Si te acercas al Antiguo Testamento estarás influenciado por las obras, pero si te acercas al Nuevo Testamento estarás influenciado por la fe. En resumen, el dispensacionalismo tiene 4 pilares fundamentales. 1. La Torá no es para hoy. 2. El rapto es pretribulación, o sea primero se va la Iglesia y luego tiene lugar la gran tribulación. 3. Israel es una cosa, y la Iglesia es otra totalmente diferente, separada e irreconciliable. 4. La gracia y la fe están relacionados con el nuevo pacto, y las obras con el viejo pacto. El gran problema que puso de manifiesto este sistema teológico es que Yahuwah Elohai de Israel ha sorprendido a sus teólogos haciendo surgir a Israel, sin que lo que ellos llaman Iglesia, haya sido raptada o llevada en secreto. Como todos saben, en mayo de 1948 Israel resurgió como un estado dentro de las naciones del mundo. Según el dispensacionalismo, como el resurgimiento de Israel la Torá se restaurará y la Iglesia será llevada. Israel ha vuelto a surgir, la Torá está siendo restaurada cada día más entre los creyentes de las naciones, pero la Iglesia sigue aquí, sin haber sido raptada y llevada al cielo. Por consiguiente, algo no funciona en este sistema teológico.
En realidad toda esta teoría dispensacionalista es un fracaso. Todo está mal enfocado, tanto en sus postulados, como respecto a los resultados en la vida de aquellos que lo han aceptado como sistema de fe. El dispensacionalismo está mal enfocado, desde sus propios fundamentos porque es bíblicamente incorrecto, afirmar que Yahuwah tiene dos sistemas de justificación, uno por obras negativo y otro por fe positivo. El Elohai de Israel tiene un solo camino para la justificación y es por medio de la emuná. De hecho el texto que leímos al principio, y que leímos como base del tema de hoy, no ha sido tomado del Nuevo Testamento, sino de lo que se conoce como Antiguo Testamento, y este pasaje del Antiguo Testamento afirma que el justo vivirá por la fe. Por otro lado, los escritos del Nuevo Testamento tienen que acudir al Antiguo Testamento para probar la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Por ejemplo, Shaul usa a Abraham, que creyó a Yahuwah y le fue contado por justicia y cita luego al profeta Habacuc 2:4. Para mostrar que el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la justicia de Elohai, dice el emisario Shaul, se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El autor de la carta a los Yahudim nazarenos, conocida como hebreos, nos ofrece una larga lista de creyentes que fueron salvados por la emuná, no siendo ninguno de ellos personajes del Nuevo Testamento, sino que todos pertenecen al Tanakh, mal llamado Viejo Testamento. Por lo tanto, la teología que enseña que hay dos sistemas de justificación, uno presentado por el Viejo Testamento sobre las bases de las obras, y otro establecido en el Nuevo Testamento, sobre la base de la fe, es una teología que no tiene valor alguno. La justificación ante Yahuwah ha sido siempre por la emuná. Además el dispensacionalismo está errado, puesto que enseña que la gracia es algo relacionado con el Nuevo Testamento, mientras que las obras lo están con el Antiguo Testamento. En el libro de Bereshit se afirma que Noé, Joseph, y todos los patriarcas hallaron gracias ante los ojos de Yahuwah. La escritura afirma que Moshe, Gedeón, David, Israel hallaron gracia ante los ojos de Yahuwah el Elohai de Israel. Por lo tanto, es totalmente falso que cuando te acercas a Moshe te alejas de la fe y de la gracia, todo lo contrario, en los escritos de Moshe, encontramos el fundamento mismo de la justificación por la fe en virtud de la gracia de Yahuwah. Además, la teología que afirma que Israel es una cosa y la iglesia otra totalmente diferente y sin relación alguna es una teología demoníaca. La escritura enseña lo contrario, que cuando los gentiles se convierten al Elohai de Israel, son cortados de un olivo silvestre e injertados contra naturaleza en el olivo natural, que es el Israel de Yahuwah. Por otro lado, la teoría que afirma que cuando llegue la hora de la gran tribulación, Israel resurgirá y la iglesia será llevada, mientras que Israel quedará para que la iglesia no tenga nada que ver con la Torá, esta doctrina se ha demostrado ser escrituralmente incorrecta e históricamente falsa. Israel ha surgido, y la iglesia no ha sido llevada, y la tribulación está más cerca que nunca. Por lo tanto, el dispensacionalismo ha quedado descartado como sistema teológico y no es válido. En oposición al dispensacionalismo, está el Israel Natsratim, afirmado por Yahushua. Los emisarios y profetas que enseñaron que no existe una edad de ley y otra de gracia, sino solamente un tiempo presente de bondad y un tiempo futuro de juicio, y hoy es el día de salvación. El camino Natsratim afirma que Israel no es una cosa, y la iglesia es otra cosa totalmente diferente, sin relación alguna, sino todo lo contrario, que Israel fue, es y será siempre el pueblo de Yahuwah y que los gentiles que se convierten al Elohai de Israel por medio del Mashiach reciben la ciudadanía de Israel. Y ya no serán más considerados extraños o advenedizos, sino conciudadanos de los Kadosim, y miembros de la familia de Yahuwah. Leer Efesios 2:11. El Israel Natsratim afirma que un Yahudí que reconoce que Yahushua es el Mashiach, no deja de ser un Yahudí, sino todo lo contrario, se convierte en un mejor Yahudí. El Israel Natsratim afirma que un Yahudí que reconoce que Yahushua es el Mashiach no queda separado de Israel, y trasladado a la iglesia, sino todo lo contrario es injertado de nuevo en la Cajal de Israel, en la comunidad de los Kadosh. El Israel Natsratim afirma que el madero no es el fin de la Torá sino el cumplimiento de la Torá.
como está escrito Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la Torá. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. El Israel Natsratim afirma que el Mashiach no vendrá de manera secreta, silenciosa e invisible para raptar a la iglesia, sino todo lo contrario, vendrá a la vista de todos, al sonar del final shofar y todo ojo le verá. El Israel Natsratim afirma que la separación de los Kadosh no depende de una venida silenciosa, callada, oculta e invisible del Elohai de Israel, sino todo lo contrario, la esperanza de los Kadoshim se basa en la segunda venida visible, corporal y tangible del Mashiach en esplendor. En Mateo 24, 26, 27, Yahushua dijo: tengan cuidado, cuando digan aquí está o está allá, o se encuentra en el desierto, no salgan y le creas, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Ben Adam. En otras palabras, la venida de Yahushua será visible, no en secreto, conocida por todos, no un hecho desconocido. Cuando dice que el uno será tomado y el otro será dejado, aquí podemos ver Mateo 13. 40-43, habla de la cizaña y es recogida o tomada primero, no es tomado para un encuentro en secreto con el Elohai de Israel. Cuando leemos esa lectura de Mateo 24-40, no es como nos habían enseñado, es al revés, el que es tomado, es el transgresor de la Torá. Cuando el Mashiach venga, los escogidos son llevados a la presencia del Mashiach en las nubes, y en su segunda venida es como está escrito. Mateo 24, 30, 31. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con gran poder y esplendor, enviará sus malaquín con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Israel Natsratim afirma que la resurrección de todos los que han dormido en el Elohai de Israel, el levantamiento y transformación de los Kadosh, que estemos aún vivo en ese momento, tendrá lugar cuando venga Yahushua de nuevo a Jerusalén y a Israel, cuando seremos llevados para recibir al Mashiach en el aire y así estaremos siempre con él, en Jerusalén e Israel. El Israel Natsratim afirma que no existe contradicción entre la fe que justifica nuestra manera de vivir, todo lo contrario, que la fe que aparta, limpia por dentro, también limpia por fuera. Porque el Sadik vivirá por la emuná. El Israel Natsratim afirma que no existe la edad de milagros, sino un Elohai de milagros. Pregunto ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Mucho. En primer lugar, que la fe no está divorciada de los mandamientos de la Torá, como han sido explicados por el Mashiach y los emisarios. En términos sencillos, esto significa que lo que creemos debe constituir el fundamento de nuestra manera de vivir. Al separar la Torá de la emuná, el dispensacionalismo teológico ha creado una dicotomía entre lo que se cree y lo que se vive. La fe no es simplemente algo para ser creído sino también para ser vivido, la fe no es una verdad para ser analizada, sino, una conducta para expresarse como estilo de vida. Confiamos y esperamos en Yahushua que después de recibir esta enseñanza y aplicarla a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, y que los resultados de la emuná te transformen completamente. Te conviertas en un creyente que vive en la edad presente, rodeados de la bondad de Yahushua, te conviertas en un creyente sostenido por las alas del Todopoderoso de Israel. Te transforme en un creyente afirmado por el Mashiach de milagros, su nombre es Yahushua. Él es capaz de levantarte en los momentos más difíciles de tu vida porque tú no perteneces a la dispensación, o edad de milagros que ya ha pasado. Que se acabó en el madero, sino todo lo contrario, perteneces y sirves a un Elohai que es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Les hemos presentado el estudio titulado Las Dispensaciones, de John Nelson Darby, Emmanuel Lacunza, y los hermanos Plymouth Shalom.